La presencia de mis compañeras y compañeros senadores, y queremos referirnos a uno de los acontecimientos que diría yo sacudieron al país y al mundo por la crudeza de la que todas y todos fuimos testigos, como fue la masacre en San José de Gracia, Michoacán. Sobre eso tenemos tres cosas muy puntuales que decir. La primera de ellas es que, por supuesto, condenamos los altos índices de violencia desatada en la que ha caído el país y donde prácticamente ningún territorio de México hoy se salva. El tema merece hacer una pausa, una reflexión y, por supuesto, no podemos nosotros cerrar los ojos frente a estas atrocidades. Segundo, hacer un respetuoso pero enérgico extrañamiento a la manera en la que el gobierno federal está observando y reaccionando, entre comillas, a estos acontecimientos. Lo dijimos el otro día y hoy lo reiteramos: no se puede tapar el sol con un dedo. La crisis de violencia que vive el país lamentablemente se incrementa todos los días. Y frente a ello, lo menos que le exigimos al presidente de la República y al gobierno federal es que reconozcan que la estrategia de seguridad fracasó, que necesitamos corregir de manera inmediata y tomar acciones emergentes. El Movimiento Ciudadano ha sido muy responsable en la manera en la que hemos acompañado al gobierno federal en toda la discusión sobre la estrategia de seguridad y le hemos dado siempre todos los instrumentos para que hagan su trabajo. Por eso hoy lo decimos: tenemos autoridad moral y política para decirle al gobierno federal: reconozcan que esta estrategia fracasó, hagamos un alto en el camino y corrijamos de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Hemos discutido en muchas instancias las maneras en las que podemos coadyuvar para que este asunto de la violencia se frene, se pueda corregir y podamos tener paz para todas y para todos. Y Movimiento Ciudadano no dejará de insistir en que un tema fundamental tiene que ver con el fortalecimiento de las policías locales. Lo que evidencia justamente el caso de San José de Gracia, Michoacán, y muchos otros casos a lo largo y ancho del país, es que las policías municipales y muchas policías estatales están completamente abandonadas. Y si no es a partir del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, va a ser muy complicado que podamos corregir el camino. Y tercero, no podemos nosotros dejar de manifestar toda nuestra solidaridad con las víctimas de las violencias de este país. Hay muchísimas, miles de familias afectadas por el incremento de la violencia en todo México y es momento de alzar la voz, sí, de ser solidarios, sí, de ser muy comprensivos de lo que está ocurriendo y de seguir actuando con absoluta responsabilidad. Van a venir en el Senado de la República una serie de discusiones al respecto. Ya ha anunciado el presidente de la República en algún momento la necesidad de incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional, tratando de recuperar una discusión que ya dimos al inicio de esta legislatura. Hoy vamos a reiterar lo que dijimos desde hace 3 años cuando tuvimos esta discusión constitucional de la Guardia Nacional. La estrategia para corregir el tema de la seguridad en el país es el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. Por eso la semana pasada, ustedes se acordarán muy bien, dijimos nosotros que pediríamos a la Secretaría de Seguridad una ampliación de información
para tener mayores elementos para discutir el informe de la Guardia Nacional. Y hoy reiteramos nuestra posición. Vamos a discutir ese informe de la Guardia Nacional cuando así proceda, de frente a la nación y con todos los elementos que tengamos a la mano. Pero vamos a exigir además, y es parte de los anuncios que queremos hacer el día de hoy, que en esa discusión no sea nada más una discusión en el Senado de la República, que estén presentes en esa discusión los titulares encargados de las áreas de seguridad del Gobierno de México. La situación está fuera de control, no aguanta más y pedimos ese reconocimiento explícito del fracaso de seguridad y ponernos a trabajar todas y todos. Entendemos perfectamente que este no es un asunto nada más de partidos políticos, de un gobierno de tal color o de un gobierno de otro partido político. Es un tema que le corresponde en términos generales al Estado mexicano y en ese sentido el Movimiento Ciudadano está listo para acompañar esa discusión y para asumir nuestra responsabilidad. Un comentario final, porque sé que es parte de las preguntas que quizá nos hagan, en el sentido de una de las alternativas que propuso el presidente de la República para entrarle a este tema y que tenía que ver con cambiarle de nombre a uno de los cárteles. Yo lo digo como jalisciense, preocupado por lo que sucede en nuestro estado, y agradecemos mucho la preocupación que tiene el presidente de la República con el caso de Jalisco. Pero le vamos a agradecer todavía más, mucho más, que reconozca que la estrategia de seguridad falló, que hay que hacer un alto en el camino y que hay que corregir de manera inmediata. Muchas gracias. Les doy la voz a mis compañeras y compañeros. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sin duda, lo que sucedió este fin de semana es algo que nos duele profundamente, es algo que conmocionó a nuestro país. 17 personas que asistieron a un funeral fueron brutalmente asesinadas en contra de una pared. Esta masacre es un síntoma de un grave problema que estamos experimentando en nuestro país, que es la violencia, y lo podemos ver, esto puede suceder en cualquier rincón de México, como lo dijo mi compañero Pedro. Y en una situación como tal, esperaríamos que el Ejecutivo, que el jefe de nuestro Estado mexicano, concentrara todos sus esfuerzos y su energía en atender esta situación. Pero ¿qué fue lo que vimos? Que al día siguiente de este suceso, el presidente de la República dedicó gran parte de su mañanera, por ejemplo, a burlarse de un youtuber, tal vez esa era su prioridad. Y después de eso, cuando se planteó el problema de lo que sucedió en Michoacán, el presidente puso en entredicho lo que había sucedido. Puso en entredicho porque no había cuerpos. Y esto es sumamente delicado. También quiero decir que es indignante este tipo de declaraciones. Y no solo eso, que el día de hoy el presidente sale a hacer frente a esta situación como lo ha hecho en muchos otros problemas. Y dice la de siempre. Dice que esto que está pasando, que esto que sucedió en Michoacán, es producto de sus opositores, de sus enemigos. Pero en qué lugar cabe pensar que una masacre de esta dimensión puede ser un ejercicio de sus opositores cuando millones de personas fueron testigos de lo que sucedió a través de un video. Y yo solo diría que si el presidente de la República quiere aplicar la de ven para creer, basta con que haga bien los ojos y se den cuenta de lo que está pasando en nuestro país. México está viviendo en una espiral de violencia en cada rincón. Y este problema que él se le pasa repitiendo, que es causa de los que le antecedieron, este problema se está profundizando por sus malas decisiones. Ni el presidente, ni Morena, como ya lo dijo nuestro coordinador, tienen pretexto para no dar avances en el combate a la violencia en nuestro país. Se les han dado todas las herramientas para que pudieran desplegar su estrategia de seguridad, y esta estrategia, como se ha dicho, es una estrategia de seguridad fallida. Yo terminaría convocando al presidente que se dé cuenta de verdad de lo que sucede en México, que sin duda antes de su llegada las cosas tampoco estaban bien en nuestro país, hay que decirlo con todas sus letras. México ya vivía una situación de violencia profunda, pero él se comprometió con las mexicanas y los mexicanos a que iba a hacer las cosas diferentes, que iba a pacificar el país, que iba a llevar al ejército a los cuarteles, y no lo ha hecho. Se ha equivocado. Los esfuerzos que se han emprendido no han dado buenos resultados. Yo invito al presidente a que se concentre en lo verdaderamente importante, que es gobernar.
y resolver los problemas del país. Voy a ser muy breve porque somos varios compañeros y seguro hay preguntas. ¿Cómo es posible que haya más muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania aquí que en la guerra allá? Ya basta de abrazos no balazos, no ha funcionado. Al ejército lo tienen construyendo trenes, aeropuertos, cuidando la frontera, las aduanas, y los puertos, en lugar de hacer su función que está relacionada con las armas exclusivas del ejército, que está en el resguardo de la soberanía nacional, que se estima que el 40% del territorio o más está tomado por el crimen organizado, y por eso hay homicidios, hay secuestros, hay cobro de piso. Ya basta de estar tolerando esto. No es causa del neoliberalismo, es causa del, no lo voy a decir con respecto al presidente, pero ojalá recapacite el gobierno y se una con todos los otros gobiernos, como lo dijo el coordinador, porque es una responsabilidad de todos para corregir este problema creciente de la seguridad, que no ha mejorado, está peor que nunca y está cobrando vidas de muchos mexicanos inocentes y mexicanos. Gracias. Si nos permite, coordinador, nos ayudamos con las preguntas. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias, senador. Ya lo comentó usted de alguna manera, esta banalización que hace el presidente de esta grave situación de San José de Gracia, de esta idea que él plantea de que se no cambie el nombre al cártel de esta nueva federación, no sé si de veras lo dice de verdad, o en qué sentido, pues el presidente hace este tipo de declaraciones. Y también este tema de que si había o no habían cuerpos, es decir, la idea del gobierno parece es minimizar esta situación quisiera saber si ustedes consideran que realmente ya el país está en borde o en un estado fácil, porque pues es más que evidente esta estrategia de seguridad donde el ejército está no ha dado resultados. Yo creo que en este país hemos sido testigos de las diferentes etapas por las que ha atravesado el gobierno federal justamente para tratar de explicar su falta de pericia, su falta de resultados. La primera es echarle la culpa a los gobiernos anteriores. La segunda es negar la realidad y la tercera justamente pues es la banalización de todo lo que acontece. Y después, cuando ya ninguna da resultados, pues es el combo de todas, a ver qué se les ocurre. No, nosotros no vamos a aceptar ni la indiferencia, ni la banalización, ni la falta de explicaciones. Lo que necesitamos y lo que le exigimos a la autoridad es que cumpla el trabajo para el que están ahí, para el que nos eligieron, para el que le hemos dado, como ya dijimos aquí, todos los instrumentos y todas las herramientas. Dicho en resumidas cuentas, les hemos dado todo para que hagan su trabajo y no han hecho nada, le han quedado a deber al país. Y por supuesto que lo del cambio de nombre no merece ni siquiera un comentario serio, porque es una ocurrencia, porque es parte de la banalidad, es parte de tratar de evadir el problema. Pues claro que no vamos a resolver el problema del crimen organizado ni de ningún cártel cambiándole el nombre a algo. Eso es un asunto de hechos, de resultados, de estrategia, y eso es lo que hoy le exigimos al presidente de la República y al gobierno federal. Que se pongan a trabajar, que se pongan a hacer la tarea que les encomendamos, y parte fundamental tiene que ver con empezar por reconocer que la estrategia de seguridad
ha fracasado y que tienen que corregir de manera inmediata. De otra forma, vamos a estar una vez más el próximo año, el siguiente, con el 2024, no empezando de cero, sino empezando de -10. Lo que ha habido en materia de seguridad, lo digo haciéndome cargo de mis palabras, no es de ninguna manera avance, es un retroceso permanente. Yo creo que la estrategia es un fracaso y que por supuesto el Estado mexicano está en una grave crisis para poder enfrentar el tema de las violencias. Basta con repetir lo que dijimos aquí una vez, de cuánto porcentaje del Estado mexicano está controlado por el crimen organizado. Pues más del 30% del territorio nacional hoy es controlado por el crimen, aunque se nieguen los datos oficiales a reconocerlo. Y eso es lo que nos habla de la grave crisis en la que está el Estado mexicano para enfrentar este problema. Mayor López, el Grupo Reforma. Clemente, ¿cómo estás? Cuando Morena ganó Michoacán el año pasado, la oposición sostuvo que se había tratado de una narcoelección. A la luz de lo que hemos visto, ¿tú consideras que Michoacán es un narcoestado? Y la segunda cuestión, ¿cómo estás viendo las cosas con el pleito Collado-Scherer? ¿Tú consideras que Scherer debe ser investigado? Empiezo por la primera pregunta más grave. Lo que pudimos atestiguar en la elección del 2021 fue que el crimen organizado se hizo presente en gran parte del territorio nacional. Y por supuesto, todo el Pacífico, la presencia fue evidente. Claro que vimos al crimen organizado metido en Michoacán, pero también lo vimos en la costa de Jalisco, pero también lo vimos en Colima, pero también lo vimos en Nayarit, también lo vimos en Sinaloa. Lo que hemos visto durante todo este proceso electoral es que el crimen organizado se metió a los procesos electorales y ahí están denunciados además por Movimiento Ciudadano todas las víctimas del crimen organizado. No hace falta, creo yo en este momento, recordar aquí los episodios tan trágicos que le tocó vivir a Movimiento Ciudadano con nuestras candidatas y nuestros candidatos asesinos. Por supuesto que lo que creo es que el crimen organizado está metido en gran parte del territorio nacional y evidentemente Michoacán no es la excepción. Y sobre la segunda pregunta, lo que estamos viendo, lo que estamos atestiguando, pues es una guerra interna que no termina al seno del gabinete presidencial. Es decir, naturalmente hay, como es evidente, es un conflicto entre quien fuera el asesor jurídico de la presidencia y quien todavía es el fiscal general. Nosotros lo hemos dicho de manera insistente y hoy lo reiteramos. Si hay algún indicio de ilícitos, se debe investigar a todas y a todos. Trátese de quién se trate. El gobierno de la República no puede ser tapadera de nadie, como se llame, como se apellide, independientemente de cuál sea su historia. Esa ha sido la posición del Movimiento Ciudadano. Lo que advertimos también en muchas ocasiones, y aquí las hemos denunciado, es que también las instituciones del Estado se utilizan de manera facciosa para cobrar cuentas pendientes, políticas, personales o profesionales, y eso para nosotros es igual de indebido. Pero la pregunta expresa, nosotros estamos a favor de que se investiguen a todas y a todos, conforme a derecho, conforme a los procedimientos y por supuesto siguiendo el debido proceso. La pregunta ahora Silvia Arellano del Grupo Milenio. Buenas tardes, coordinador. Le quiero preguntar de otro tema sobre este tema de la Suprema Corte y el delito de ultrajes a la autoridad. Preguntarle, ya ayer el gobernador Cuitláhuac dijo que pues sí, que lo va a acatar, pero pues que le va a cambiar el nombre. Es que el gobernador Cuitláhuac no tiene remedio. Digamos, todos los días da muestras de su ineptitud y parece que no se cansa.
no le tiene miedo al ridículo, y eso ya es de verdad alarmante. No vamos a dejar de decirlo fuerte y claro. El gobernador Cuitláhuac es un personaje que ha corrompido la vida pública de este país, que las y los veracruzanos lo tienen que sufrir hoy en carne propia, y que hace todo lo posible por seguir declarando disparates. Nosotros lo que le exigimos al gobernador Cuitláhuac García es que acate las resoluciones judiciales correspondientes, que corrija de manera inmediata y que se atenga, por supuesto, a las consecuencias de todo tipo. Con la ley no se juega, y mucho menos cuando lo que está de por medio es la libertad de las personas. No tenemos más preguntas, fiscales. Muchas gracias.